Bueno, tengo acá un programa que define interrupciones por hardware. ¿Sí? Va a trabajar con la interrupción de la tecla F10. ¿Sí? En particular con la interrupción de la tecla F10. Entonces, el objetivo del programa es programar la interrupción de la tecla F10 para que haga algo. ¿Sí? El programa lo único que hace es cada vez que se presiona la tecla F10 incrementar el registro de X, ¿sí? Este registro, ¿sí? Es todo lo que hace el programa, es decir, cuenta cuántas veces se presionó la tecla F10 y si se presionó más de 10 veces el programa termina, ¿sí? Todo lo demás, estas definiciones, la subrutina, la parte de la subrutina que no incrementa el registro de X, y toda la parte del programa principal sirven a los efectos de programar el PIC, ¿sí? El dispositivo PIC para que el programa cuente cuántas veces se presiona la tecla F10, ¿sí? Esto es lo que un profesor mío llamaba código administrativo, ¿sí? Código que no hace nada más que servir a la función principal del programa, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo hace el programa para programar el PIC, ¿sí? El PIC es un registro es un dispositivo del simulador. PIC viene de controlador de interrupciones programables, ¿sí? Del inglés, y tiene una serie de registros, ¿sí? Cada uno de estos registros tiene una dirección de memoria. Es decir, que cuando en el programa yo utilice la instrucción out, ¿sí? Esta instrucción va a hacer referencia a uno de los registros que está fuera de la CPU, ¿sí? Esta pantalla ustedes la pueden ver en el simulador presionando en la consola, ingresando P1, ¿sí? P1 y apretando Enter pasan a esta pantalla, ¿sí? Está la pantalla 0 que tiene el procesador con los registros, con el decodificador y se ve todo más en detalle lo que es la CPU. Y en la pantalla 1 es la vista de periféricos donde tienen la CPU con menos detalle y después los periféricos que están alrededor de la CPU, ¿sí? El PIC entonces es uno de esos periféricos y cuando hagamos out usando la instrucción out y escribamos por ejemplo en el registro de la dirección 21 hexadecimal, vamos a estar haciendo referencia a este registro, al IMR del PIC, ¿sí? Es decir, que el IMR tiene la dirección 21 hexadecimal, el IRR la dirección 22, el ISR la 23, el int0 tiene la dirección 24, ¿sí? Y es importante que cada uno de estos tenga una dirección distinta para que yo pueda hacer out y AL de eso y copie el valor de lo que tiene AL en ese registro, ¿sí? Y no en cualquier otro, ¿sí? A su vez, los registros del timer tienen otras direcciones y los de la PIO, ¿sí? el programable input-output, tienen otras direcciones. Es decir, que si yo quiero escribir en PA o PB en la PIO, ¿sí? Tengo que escribir en otras direcciones que no son la 21 o la 22 o la 23, que son las del PIC, ¿sí? Estas son consecutivas, ¿sí? Empiezan por el IMR en 21, IRR 22, ISR 23, int 0 24, int 1 25, int 2 26 hexadecimal y la 27 hace referencia a int 3, ¿sí?
yo se los definí acá en el programa, ¿sí? Como constantes, ¿sí? Y en particular hay una que no marqué acá, que es la int20, ¿sí? Perdón, la int20 no, el registro de la dirección 20. El registro de la dirección 20 es un registro especial del PIC que no aparece, cuyo único objetivo es que se escriba un valor en este registro cuando termina de atenderse la interrupción, es decir, va a señalar cuándo es el final de la interrupción. El registro EOI viene de End of Interrupt, ¿sí? Final de la interrupción, y lo que espera es que yo le escriba un valor particular ahí para que el PIC se entere que la interrupción se terminó de atender, ¿sí? Bueno, cada uno de estos registros del PIC tiene un objetivo, ¿sí? Y vamos a empezar con los registros de interrupción. Los registros de interrupción son registros de 1 byte y van de la interrupción 0 hasta la interrupción 7. ¿Sí? No confundan el registro int 0 del PIC con la interrupción 0. ¿Sí? Con el int 0 que poníamos para llamar a la interrupción 0 para finalizar un programa. No confundan eso. Estos registros son registros de 1 byte, donde van a tener en el registro justamente el número de la interrupción que yo voy a estar programando, ¿sí? Es decir, que si yo pongo en el registro int 0 del PIC el valor 0A, voy a estar programando la interrupción 10, ¿sí? Y como lo pongo en el registro int 0 del PIC, el registro int 0 está conectado con la interrupción de la tecla F10. La tecla F10, cada vez que se presiona, genera una interrupción, y esa interrupción está conectada con el registro int 0 del PIC, ¿sí? Quiere decir que si hay un 10 en el registro int 0 del PIC, cuando se presione la tecla F10 se va a ejecutar la interrupción 10. Si hay un 11 o si hay un 12 en el registro int 0, si hay otro número, cuando se presione la tecla F10 se va a ejecutar la rutina de atención de la interrupción y el número que esté acá guardado en este registro, ¿sí? Por eso se dice que es programable el PIC, porque yo puedo programar para que la tecla F10 no genere la interrupción 0, sino que genere la interrupción, el número de interrupción que yo quiera, ¿sí? Lo mismo pasa con el clock. El clock es un dispositivo muy simple, ¿sí? El timer es un dispositivo muy simple. Tiene solamente dos registros, el 10H, ¿sí? El cont, y el 11H, ¿sí? Esas son las direcciones del registro. El registro cont es un registro que cuenta 1, 2, 3, 4, 5 una vez por cada ciclo del reloj, ¿sí? Si esto fuera un procesador de 100 MHz, esto contaría una vez cada 100 millonésimas de segundo, ¿sí? En megahertz son millones de veces, ¿sí? Si esto fuera un reloj de 1 Hz, ¿sí? Esto contaría una vez por segundo, ¿sí? En la práctica no importa porque no sabemos de cuánto es el clock del procesador. Podemos decir que esto es una vez cada ciclo de reloj, ¿sí? Y siempre se incrementa, y cuando llega a 255 a FF vuelve a 0, ¿sí? El registro comp es un registro que tiene también un byte, y la joda es que cuando el registro cont y el registro comp son iguales, se produce la interrupción del timer, interrumpe en el registro int1 del PIC. Es decir, que si yo pongo en el registro int1 del PIC el valor 14, bueno, cada vez que se genere la interrupción del timer se va a ejecutar la interrupción 14, ¿sí? Así se programan las interrupciones por hardware. Yo tengo que poner qué número de interrupción estoy programando en el registro que corresponde del PIC, ¿sí?
Eh, Además, el registro IMR del PIC es de los más importantes, ¿sí? El registro IMR del PIC es el registro de máscara de interrupción, ¿sí? Es Interrupt Mask Record, ¿sí? Que es un registro que, como ven, empieza en FF como valor, ¿sí? FF es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Cada uno de estos unos hace referencia a uno de los registros de interrupción del PIC, ¿sí? El menos significativo hace referencia a int 0, al registro int 0. El que le sigue hace referencia a int 1, o sea, el registro int 1. El que le sigue hace referencia a int 2 y así siguiendo, ¿no? Y bueno, fíjense que hay 8, uno por cada registro, ¿sí? Int 0, int 1, int 2, int 3 y los que no aparecen acá, que son int 4, int 5, int 6 e int 7, ¿sí? El último hace referencia a int 7 y en la práctica no los vamos a usar solamente de int 0 a int 3, ¿sí? En la práctica 2 de int 0 e int 1 y en la práctica que viene, ¿sí? En la práctica 3, que es entrada-salida, vamos a usar int 2 e int 3, ¿sí? Vamos a tener que programar esos registros. Ok. Como les decía, este registro empieza con todos unos, indicando que ninguna de las interrupciones está habilitada. O, lo que es lo mismo, que todas las interrupciones están enmascaradas. Cuando una interrupción está enmascarada, por más que se produzca la interrupción, es decir, por más que alguien apriete, por ejemplo, la tecla F10, el PIC no le va a dar bolilla, o sea, no va a generar una interrupción a la CPU, ¿sí? Solamente va a generar una interrupción a la CPU si la interrupción se produce, pero además está desenmascarada. Y para desenmascararla necesitamos poner un 0 en el bit correspondiente a la interrupción que queremos que sí se produzca, ¿sí? Entonces, si vamos a programar la interrupción F10, lo que vamos a terminar poniendo en el registro IMR es todos unos, 1, 1, 1, 1, para enmascarar todas las interrupciones, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, o sea, todas las interrupciones desenmascaradas menos la int 0, ¿sí? Y esto es FE en hexadecimal, ¿no? Acuérdense de este FE porque es lo que vamos a usar en el código ahora para desenmascarar la tecla F10, ¿sí? La interrupción de la tecla F10. Si la interrupción está desenmascarada, entonces cuando aprieto F10, el PIC atiende la interrupción y en el momento que considere oportuno va a decirle a la CPU: che, hay una interrupción, quiero que me atiendas, ¿sí? Cuando la CPU además considere oportuno, las interrupciones no se atienden en cualquier momento, la CPU le va a decir int acknowledge, es decir, le va a decir: ok, voy a atender tu interrupción, decime qué número es, ¿sí? Y lo que va a pasar es que la CPU va a resolver cuál es la interrupción que tiene que ejecutar, cuál es el número de interrupción que tiene que ejecutar, dependiendo de el valor almacenado en alguno de estos registros, y se va a producir la atención de la interrupción, es decir, el flujo normal del programa que se estaba ejecutando en la CPU se va a interrumpir y se va a atender la interrupción como si fuera una subrutina. Cuando esa subrutina de atención de la interrupción termina, le va a devolver el control a la CPU para que la CPU ejecute de nuevo el programa que estaba ejecutando antes, ¿sí? Les decía que las interrupciones no se atienden, la CPU no las atiende en cualquier momento. Lo que hace la CPU es ver que en el registro de flags de la CPU, ¿sí?, el bit de interrupción, es decir, el flag de I, esté en 1,
Si el flag de I está en 1, quiere decir que las interrupciones están habilitadas. Es decir, si este flag no está en 1, por más que las interrupciones se produzcan, o sea, incluso si están desenmascaradas en el PIC y alguien aprieta la tecla F10 y la interrupción, el PIC le dice a la CPU, che, hay una interrupción pendiente, la CPU no le va a dar bolilla si el bit de interrupción está en 0, ¿sí? Si el bit I del registro de flags está en 0, las interrupciones están deshabilitadas en la CPU, y si está en 1, sí están habilitadas, y bueno, ahí pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Se atiende la interrupción y toda la bola. Ok. Entonces es muy importante entonces el flag I para además saber si se atienden las interrupciones en ese momento o no, ¿sí? Además, si las interrupciones están habilitadas, o sea, si el flag de I está en 1, las interrupciones de todas maneras no se atienden en cualquier momento. Se atienden solamente entre instrucciones. O sea, una vez que termina una instrucción, ahí la CPU pregunta si el bit de interrupción está habilitado, el bit de interrupción en el registro de flags está habilitado, y si hay interrupciones pendientes. Y si hay interrupciones pendientes, entonces se atienden, ¿sí? Eso es muy importante para entender cómo funciona el programa principal de ejemplo que les puse acá. Este programa principal de ejemplo lo que va a hacer es primero programar el PIC, ¿sí? Y para programar el PIC es muy importante que si yo lo voy a programar, no se produzca una no se atienda, pues si se produce, no se atienda una interrupción mientras estoy configurando el PIC. Imagínense que yo pongo acá que voy a programar la interrupción 10, pero además en vez de hacer eso, primero la desenmascaro. Bueno, si primero desenmascaro y la interrupción se produce, entonces la CPU le va a dar bolilla, y yo todavía no voy a haber puesto el int 0 acá. Entonces es muy importante que al principio del programa principal, si voy a programar interrupciones, lo primero que haga es ejecutar esta instrucción, CLI. Esta instrucción viene de Clear Interrupt. ¿Sí? Clear Interrupt es clear, poner un 0 en el registro, en el bit I del registro de flags. Es decir, que el objetivo de esta instrucción es decir, bueno, yo voy a hacer ahora una configuración de las interrupciones por hardware, entonces no quiero que nadie me interrumpa, ¿sí? Súper importante primero ponerle clear interrupt cuando voy a configurar el PIC, ¿sí? Después hago toda la configuración del PIC, y cuando termino de hacer la configuración del PIC le digo set interrupt, ¿sí? Set interrupt lo que hace es poner en 1 el bit de interrupción del registro de flags. Entonces a partir de este momento yo dejo que el PIC o el dispositivo que sea me interrumpa, ¿sí? Si eso no pasa, no hay problema, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Lo importante es que en esta sección de código, que es cuando yo estoy configurando el PIC para que atienda una interrupción particular, nadie me interrumpa, ¿sí? Porque el PIC va a estar a medio configurar. Si alguien me interrumpe justo en el medio, puede pasar cualquier desastre, ¿sí? Bueno, entendido entonces el CLI y el STI, lo que vamos a ver ahora es cómo hace el programa para configurar el PIC, ¿sí?
lo primero que hace es mover a AL NF10. Y lo mueve a AL porque la instrucción out o la instrucción in, que es la contraria de out, in y out, solamente pueden hacer in y out usando el registro AL, ¿sí? Es una restricción, como era una restricción hacer direccionamiento indirecto solamente usando el registro BX. Bueno, in y out solamente pueden hacer in y out usando el registro AL, ¿sí? Entonces out va a tener acá qué valor yo voy a mandar a voy a tener acá la dirección a donde quiero hacer el out, y voy a mover a esa dirección el valor de AL, y el in va a ser lo mismo, pero con AL acá y acá la dirección del registro, ¿sí? del cual yo quiero obtener el valor, ¿sí? Entonces, una restricción del simulador no pasa en todos los procesadores de en serio, ¿sí? En el assembler de verdad esta restricción no existe. Es importante notar además que AL es un registro de un byte, es decir, que yo voy a poder hacer in y out solamente de a un byte. Si yo tengo que escribir en un registro que tiene 2 bytes, entonces voy a tener que hacer out 2 veces con el registro AL, ¿sí? Voy a tener que hacer out de una cosa con AL, mover a AL lo otro que quiero mover y hacer el otro out, ¿sí? Ok. Fíjense que lo que mueve a AL es NF10. NF10 es una constante definida acá que tiene el valor 10. Este va a ser el número de la interrupción que yo estoy programando. Es decir, que lo que va a hacer el programa es que cada vez que se aprieta la tecla F10 se va a ejecutar la interrupción 10, ¿sí? Como lo que se va a ejecutar es la interrupción 10, yo en el vector de interrupción voy a poner en la posición 10×4 la dirección de la rutina que va a atender esa interrupción 10, ¿sí? Entonces, en OR40, 10×4, noten que no está la H, y no está la H a propósito porque estoy escribiendo en decimal. Quiero ejecutar la interrupción 10 y quiero que en OR40, en la dirección 40 de la memoria, 40 decimal, esté la dirección de la rutina que atiende la interrupción. La rutina que atiende la interrupción está en la posición de memoria 3000, ¿sí? Empieza en la dirección de memoria 3000, y por eso acá tengo el label de la etiqueta que me dice en qué dirección empieza. Entonces el compilador, cuando genere código de acá OR40, como, fíjense que no hace falta que le ponga nombre a esta variable, es una variable que no tiene nombre. Lo que va a hacer la CPU es que si las interrupciones están habilitadas y se justo sucede la interrupción 10, va a ir a la posición 10 del vector de interrupción y va a ir a buscar la dirección de la rutina que tiene que atender esa interrupción, ¿sí? Por eso necesitamos poner en OR40, o sea, en la posición 10 del vector de interrupción, 10×4, la dirección de la rutina que queremos que se ejecute cuando se ejecuta se produce la interrupción 10, ¿sí? Ok, entonces fíjense que primero mueve a AL el 10 y después mueve a la posición int0, a la dirección de memoria int0, a la dirección de los registros de los periféricos. Fíjense que int0 está declarado acá como una constante que es igual a 24, que es la posición del registro int0, o sea, la dirección de memoria, entre comillas, del registro int0. Es decir, que el resultado de ejecutar estas dos instrucciones, move a AL de NF10 y out a int0 de AL, es que se va a escribir en este registro un 10, ¿sí? 0A en el registro int0.
¿sí? Con eso vamos a decirle, ok, cada vez que se presiona la tecla F10, ejecuta la interrupción 10. ¿Sí? No es lo único que tenemos que hacer, lo otro que tenemos que hacer es desenmascarar el registro IN0, para que cuando se produzca la interrupción IN10, el PIC le dé bolilla y genere la interrupción. ¿Sí? Genere esta interrupción. ¿Sí? Esta interrupción de acá solamente se genera si el IMR tiene desenmascarado el registro IN0. ¿Sí? Si se produce la interrupción de la tecla F10, si se produce la interrupción de la tecla F10, pero el IMR vale todos unos, esta señal no se envía nunca. ¿Sí? Pueden probarlo en el simulador. Van a ver que si esto está en todos unos, por más que ustedes aprieten la tecla F10, van a ver que esta línea se activa, pero esta no. ¿Sí? Lo que hace entonces es el programa es mover a AL 0FE. FE es 11111110, y este 0 es justamente el que se corresponde con el int 0 del IMR. ¿Sí? Y bueno, lo que hace después es un out de AL de IMR. IMR es en la dirección 21, ¿no? La dirección 21 se corresponde con el registro IMR. ¿Sí? Y bueno, lo que termina pasando entonces es que con esta instrucción desenmascara, con estas dos instrucciones desenmascara la interrupción 0 del PIC. ¿Sí? Es decir, cada vez que se apriete la tecla F10, además de que se produzca la interrupción por la tecla F10, se va a enviar la señal del PIC a la CPU. ¿Sí? Ok, con eso entonces termina lo que es la programación del PIC. ¿Sí? Fíjense que no es una cosa súper complicada, es poner en el registro IN0 el valor de la interrupción que yo tengo que programar y desenmascarar la interrupción. ¿Sí? Si yo quiero no les voy a dar más ejemplos de esto, creo que se entendió. Ok. Cualquier duda entonces me escriben a por la plataforma, o me ponen un mensaje en el video de YouTube. Vamos a ver ahora qué pasa después. ¿Sí? Una vez que se configura la rutina se configura el PIC para que atienda la interrupción F10, lo que hace el programa es simplemente mover a X lo que tiene el registro de X. ¿Sí? Y si ese valor es igual a 10, bueno, salta y termina el programa, ¿no? Y ahora vamos a ver qué hace cuando termina. Pero fíjense que mientras AX no sea 10, esto va a ir saltando. ¿Sí? Y acá en el código me estoy dando cuenta que me falta un move a AX de 0 en algún momento, ¿no? Bueno, no hace falta porque sí, move a DX de 0. En realidad no hace falta porque bueno, todos los registros empiezan en 0, pero lo correcto sería poner DX en 0 acá para que, bueno, mueva a X0 y compare 0 con 10, y como no es 0 vuelve a saltar, ¿no? Acuérdense que dx va a ser va a tener el valor de cuántas veces aprieto la tecla F10. Es decir, que este bucle cerrado va a terminar cuando yo haya presionado 10 veces la tecla F10. ¿Sí? Interesante. Van a ver por qué.
Esta parte de acá podría ser mucho más complicada que eso. El programa podría estar haciendo sumas y restas o decodificando un video o un stream de audio o haciendo cualquier cosa mucho más interesante que contar que preguntar si AX es 10, ¿no? Este mecanismo, sin embargo, es el que permite que la computadora haga como si hiciera varias cosas a la vez, ¿sí? Eso era por lo menos hasta que aparecieron los procesadores multicore. Pero cuando las computadoras tenían un procesador solo, la única forma que tenía una computadora de hacer varias cosas a la vez era hacer como si hiciera varias cosas a la vez. Es decir, que los programas se ejecutaban un cachito y después cedían el control a otro programa y después volvían a ejecutar otro cachito y así avanzaban, pero varios programas a la vez, ¿sí? La idea de esto entonces es que esta parte de programa útil sea mucho más interesante que preguntar si a X es 10. Pero bueno, a los efectos de entender cómo funcionan las interrupciones, fíjense que el código de este programa no sale de acá, ¿sí? Mientras nadie presione la tecla F10, el código queda dando vueltas en este loop, ¿sí? Ahora, en cualquier momento, ya sea acá o acá o acá, es decir, al finalizar el move o al finalizar el comp o al finalizar el salto, puede suceder la ejecución, no quiere decir que vaya a saltar o no, sino que se hace la decodificación y se calcula el offset, el registro IP y demás. Bueno, en cualquiera de estos momentos la CPU pregunta: ¿hay interrupciones pendientes? ¿Sí o no? Y bueno, si las hay, además pregunta si el registro de flags está en el registro I del registro de flags está en 1. Si está en 1, entonces atiende la interrupción. ¿Y cómo se produce la atención de la interrupción? Y bueno, imagínense que se está ejecutando este bucle y que alguien aprieta la tecla F10 y justo cuando termina el move a X desde X se produce la interrupción. La CPU le va a decir al PIC: ok, estoy listo para atender la interrupción, decime qué número es. El PIC le va a decir: es la interrupción 10, ¿sí? Va a copiar el valor de este registro en la CPU y le va a decir: bueno, ejecuta la interrupción 10, ¿sí? Y la instrucción que sigue, el comp en el programa principal, va a quedar pendiente, ¿sí? Ahora fíjense que no es lo mismo que suceda acá que la interrupción suceda acá. Vamos a ver por qué. Resulta que el comp hace una comparación y modifica el registro de flags. Y el JNZ pregunta por el resultado de esos flags, ¿sí? Entonces es muy importante que se guarden el registro de flags en algún lado. Por eso es distinto una rutina de atención de la interrupción que una rutina común y corriente, ¿sí? Porque la rutina de atención de interrupción, cuando se ejecuta, apila los flags, además de cuál es la dirección de la instrucción siguiente que hay que ejecutar, ¿sí? En una rutina común solamente guardábamos cuál era la instrucción siguiente, porque bueno, sabíamos dónde se podía producir la llamada a la subrutina, ¿sí? Uno no hace un comp y después llama a una subrutina, ¿sí? Pero bueno, si acá se produce una interrupción y las interrupciones son por hardware y yo no puedo saber dónde se producen, y bueno, ahí algo tiene que pasar para que, bueno, si después la rutina de atención de la interrupción modifica los flags, acá no pase nada, ¿sí? Acá hay que guardar los flags y justamente eso es lo que hace
el, el procesador cuando se produce una interrupción. Lo que hace es salvar el registro de flags, además de cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Eso, imaginemos, ¿no?, entonces que la interrupción se produce acá, cuando termina el comp. Ya sabemos entonces que el registro de flag se guarda, después se guarda el IP, se va a guardar el IP de esta dirección, o sea, de la dirección del salto, que es la instrucción siguiente que tiene que ejecutar, y se le transfiere el control a la rutina. Eso, acuérdense que lo que se hace es, en el registro RI se copia el valor de lo que está en el vector de interrupción, es decir, va a ir a la posición 10 del vector de interrupción, o sea, la dirección 40, y va a sacar lo que hay en la dirección 40 y 41, que es nada más que esto, ¿sí? 3000. Y esa es la dirección de la rutina que atiende la interrupción. Después eso se copia al registro IP, ¿sí? Y a partir de ahí sigue la ejecución normal del programa, ¿sí? Pero habiendo pasado todo eso, se guardaron los flags y se guardó el IP de la siguiente instrucción al COM, ¿no?, si se produjo acá. Además, fíjense que la rutina va a usar el registro AL para indicar el final de la interrupción. Entonces, como va a usar el registro AL, y puede ser que el programa principal lo estuviera usando, lo que hace es hacer un push del registro. Entonces lo guarda en la pila para poder restaurarlo después, ¿no? Pero eso es responsabilidad de la rutina. Si la rutina no lo hace, es decir, si el programador no lo hace, su rutina podría afectar el correcto funcionamiento de otros programas, ¿eh? Así que ojo. Registro que voy a usar en una subrutina y que no sé si el programa principal va a usar o no, es un registro que tengo que salvar en la pila, cosa de al final de la rutina desapilar en orden inverso, ¿sí? Si ahí se push a X, push BX, acá tengo que hacer pop BX, pop AX, o sea, en el orden inverso, para que cada registro tenga el mismo valor que antes de llamar a la subrutina, ¿sí? De antes de que se produzca la interrupción. Ok, esto es importante. Lo que sigue es el cuerpo de lo que hace la subrutina. Esto es todo lo que hace la subrutina. Incrementa el registro de X. Cada vez que alguien aprieta la tecla F10, la rutina incrementa el registro de X y nada más. Y lo que sigue es código administrativo para decirle al PIC: che, la interrupción terminó, ya terminé de hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Resulta que el PIC tiene dos registros más. Uno es el registro IRR, ¿sí? El registro IRR es el registro de las interrupciones que están pendientes, ¿sí? El Interrupt Request Record, o sea, las interrupciones que están siendo requeridas. Y este funciona igual que el IMR. Si la tecla F10 se aprieta, lo que va a decir es 00000001, indicando que la interrupción 0, o sea, la interrupción en el registro de interrupción int 0 está pendiente, ¿sí? Y con un 1 va a marcar cada una de las interrupciones que esté pendiente. El ISR es el registro de las interrupciones que están siendo atendidas. Es el Interrupt Served Record. Interrupt Served Record, creo que es, si mal no me equivoco. Si mal no recuerdo. Revísenlo en el manual si quieren. Hay un manual de MSX88 que tiene todos los nombres de los registros y las direcciones y todo esto. No es que lo esté inventando yo ahora. Nada, revísenlo. El ISR funciona exactamente igual que el IRR, pero para las interrupciones que están siendo atendidas,
Es decir, una vez que la CPU le dijo al PIC el interknowledge, es decir, dale que te atienda la interrupción, el IRR se copia en el IRR, ¿sí? La diferencia es que en el IRR puede haber más de una siendo requerida, en el ISR solamente un bit puede ser uno porque se atiende de a una interrupción a la vez, ¿sí? Entonces, lo que termina pasando es que hay un 1 en el registro ISR, y para decirle al PIC que resete el ISR es que pasa esto en la rutina de atención de la interrupción, ¿sí? Se le manda se copia un 20 en AL. Fíjense que EOI tiene el valor 20, ¿sí? Se copia un 20 en AL y se mueve a la dirección 20 ese 20, ¿sí? Bien, uno podría decir move AL20 out 20 AL, siempre 20 hexadecimal. Pero bueno, una forma de hacerlo prolijo es esta: move AL20 y out EOI AL, ¿sí? Y esto lo que indica es que al PIC le copian un valor en el registro 20 y el ISR vuelve a 0, ¿sí? Indicando que listo, no hay más interrupciones pendientes, entonces a lo mejor se puede atender otra más, otra interrupción nueva, ¿no? Si hubiera otra pendiente, se va a atender solamente si no hay ninguna siendo atendida. Entonces es muy importante que hagan esto, porque si ustedes no hacen esto, lo que termina pasando es que el PIC no va a atender otras interrupciones porque va a seguir pensando que está atendiendo una que ya estaba atendiendo, que ya terminó, pero que el PIC no se enteró, ¿sí? Ok, una vez que eso termina, o sea que se pone un 20 en el registro EOI del PIC, la rutina desapila los registros que estaba usando en orden inverso y por último ejecuta la instrucción IRET, que es diferente de la instrucción RET de una subrutina normal en adivinen qué. Y bueno, el RET solamente desapila el registro IP. El IRET, además de desapilar el registro IP, tiene que desapilar el registro de flags, ¿sí? Tiene que restaurar el registro de flags para que cuando vuelvo acá al programa principal, ¿sí? Acá en el programa principal, el JNZ pregunte por el resultado de la comparación y no por el incremento de DX, que fue lo último que modificó el registro de flags, ¿sí? Entonces ahí se ve muy importante que se guarde el registro de flags, porque si no puede pasar esto, que si yo no guardé el registro de flags, el incremento de DX hizo que el registro de flags cambie y puede, de hecho no va a ser 0, y bueno, si justo daba que la comparación entre X y 10 era 0, este salto no va a volver a saltar porque no es 0, porque el link de X, ¿no? Ok, esto se va a repetir en tanto y en cuanto alguien apriete la tecla F10 menos de 10 veces. Cuando se ejecuta la 10ª vez, resulta que DX vale 10, ¿sí? Entonces muevo 10 a X, comparo con 10 y como es 0, la rutina termina, el programa termina. Y para terminar, lo que hace es desconfigurar el PIC. Como va a desconfigurar el PIC, lo que tiene que hacer es primero deshabilitar las interrupciones, después mover un FF a el registro IMR, ¿sí? Hace move a LFF y mueve a IMR ese valor, es decir, que vuelve a enmascarar todas las interrupciones, ¿sí? Pone un 0 en el registro IN0 y por último habilita las interrupciones y bueno, termina, ¿no? Esto no siempre es importante hacerlo,
Pero bueno, en un programa en serio, un programa que corra en un procesador de en serio, a lo mejor es importante desconfigurar las interrupciones que no se van a usar más, ¿sí? Ok, con eso creo que cubrimos todo lo que es interrupciones por hardware. Las interrupciones por hardware del reloj, del timer, se programan exactamente igual, ¿sí? Tengo que definir cuál es el número de interrupción que estoy programando. Tengo que definir el vector de interrupción para que tenga la dirección de la rutina que va a atender la interrupción. Tengo que programar la rutina que va a atender la interrupción y tengo que programar el peak exactamente igual para que atienda la interrupción, en este caso int 1, porque es la del timer, ¿no? Además voy a tener que programar el timer para que interrumpa cuando yo quiero, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Con esto entonces terminamos el ejercicio. Fíjense que el programa termina acá. Yo, si puedo, les dejo el paste bin para que no tengan que andar copiándoselo y puedan correr esto y ejecutarlo en sus casas en el simulador. Así que bueno, cualquier duda me escriben a la plataforma o me mandan un mensaje por YouTube y nos vemos en el próximo video.